Saludos a todos. Con ustedes vamos a compartir la historia preclásica, clásica y posclásica. Todo país tiene ciertas características que lo hacen ser único y diferente ante la sociedad. Su historia, idioma, diversidad de ecosistemas, clima, vegetación, pero especialmente la cultura. Nuestro México es un país muy rico en culturas, que marcaron no solo a sus habitantes, sino a todo el mundo. Por ejemplo, la aportación del cero, la astronomía, arquitectura y demás. Su nombre significa en el ombligo de la luna. Pero por ahora nos interesa un estado en particular, perteneciente a este hermoso país. Vayamos en un recorrido conociendo su historia. Este hermoso lugar es Puebla, situado en la porción sureste de la altiplanicie mexicana. Su historia comienza con el Preclásico, aproximadamente por el año 2200 a.C., el cual se divide en inferior, medio y superior. Después de los primeros años, los que comenzaban a poblar estas zonas tienen raíces de ser un pueblo agricultor. Si esto es cierto, se puede decir que los ocupantes del Valle de Tehuacán tuvieron muy tempranos contactos con Sudamérica. De lo contrario, la región seguiría siendo el sitio donde se han encontrado los restos más antiguos de la agricultura del maíz, fechados entre el año 6500 a.C. y 2200 a.C. Los vestigios hallados son pequeños jilotes, o sea, canutos de maíz, fosilizados y encontrados en varias cuevas de las sierras que rodean Tehuacán, así como herramientas de piedra asociadas a su procedimiento y procesamiento, como el metate. Los sitios en donde se han encontrado estas evidencias conformaron lo que se denomina complejo Oxcatlán, que es el nombre de su sitio más representativo. En la primera etapa, el Preclásico inferior, se les caracteriza a los primeros hombres por ser nómadas, pero en especial recolectores. Por aquello del año 1000 a.C., en el Preclásico medio, ya son sedentarios y comienzan como tal la agricultura, las primeras construcciones y la urbanización. Se sabe también que algunos vestigios de estos años fueron hallados en Tehuacán, Alsequillo, Jalpan y el Cerro de Amalucan. Entre el año 600 a.C. y entre el 150 después de Cristo, lo abarcan el Preclásico superior. Ahí comienzan las primeras ciudades. Se ve más avanzada la agricultura. También comienzan con su culto a dioses como el de la fertilidad. Pero lo más notable de ese periodo son las construcciones de las primeras pirámides. En la zona noreste de la ciudad de Puebla, en el lugar antiguamente llamado Bosque de Manzanilla, se encuentra un yacimiento arqueológico que, según los arqueólogos, parece estar vinculado a la misma cultura que construyó Teotihuacán durante el horizonte preclásico, entre el 2200 a.C. Se trata de un conjunto arquitectónico integrado originalmente por 14 o 16 pirámides, varios juegos de pelota y otros edificios civiles y religiosos. Actualmente, solamente uno de los juegos de pelota puede apreciarse visualmente, pero existen edificios, tumbas y otros objetos de cerámica que permanecen aún bajo la superficie del terreno, integrado un importante conjunto monumental hasta ahora olvidado y muy probablemente condenado a desaparecer para siempre. Como ya se había mencionado, Tehuacán tuvo un papel trascendental en el proceso de domesticación y cultivo de plantas. Pero hay más vestigios de los cuales se puede hablar. También fue uno de los escenarios donde primero se desarrolló la cerámica mesoamericana. La cerámica es tomada por los arqueólogos que estudian Mesoamérica como un rasgo definitivo de la vida sedentaria. Quizá el más antiguo de todos los asentamientos humanos en México es Ajalpan, también en el Valle de Tehuacán, donde se ha encontrado una estructura circular de piedra. En este sitio también se descubrieron restos
de tecomates, o sea, recipientes de barro con forma casi esférica, que han sido fechados en el año 2200 a.C., unos 50 años más tarde que la primera cerámica de Puerto de Marqués, en la costa de Guerrero. Hacia el final de esta primera parte del Preclásico, Tehuacán pasaría a convertirse en una región periférica del área centro de México, en lo que hoy es el territorio poblano, en el Valle de Puebla. Se convirtió entonces en una región de suma importancia, siempre ligada con las grandes ciudades del Valle de México. En el Museo del Valle de Tehuacán se puede apreciar la forma en que vivieron los antiguos habitantes del valle, así como la exhibición de antiguas semillas de maíz y calabaza, que fueron descubiertas en la zona en el caso de Tehuacán. Y en los hallazgos de Hueyotlaco se sabe que es un sitio arqueológico en Valsequillo, donde fueron descubiertas herramientas hechas por el hombre en un estrato geográfico que algunos arqueólogos han fechado hacia 250.000 años antes de Cristo. Las excavaciones se realizaron mediante estándares tradicionales que incluían el aseguramiento de la zona para prevenir una invasión ilegal o accidental durante las excavaciones. Los investigadores descubrieron numerosas herramientas de piedra. Las herramientas encontradas abarcaron de relativos implementos primitivos a sofisticados artefactos como raederas y raspadores. La diversidad de herramientas hechas por materiales ajenos al lugar sugería que la región había sido ocupada por múltiples grupos en el lapso considerable de tiempo. Clásico temprano. Abarca los primeros 400 años del periodo y coincide con la época de mayor apogeo de Teotihuacán. Durante este periodo se consolidó el proceso de urbanización que se observa desde el Preclásico tardío. De esta suerte nacieron ciudades como Cholula, en el Valle de Puebla, Tlaxcala, Tikal y Calakmul, en el área maya. Las obras hidráulicas que permitieron la alta eficiencia de la agricultura mesoamericana también estaban bien desarrolladas en esta época. La escena histórica fue dominada por los teotihuacanos, que convirtieron a su ciudad en el centro de una amplia red de intercambios comerciales que involucraban especialmente a todos los pueblos mesoamericanos y de Oasiamérica, de los cuales se obtenía la turquesa, uno de los artículos suntuarios más característicos de la civilización mesoamericana. Los teotihuacanos monopolizaban la distribución de la cerámica anaranjada delgado, uno de los más finos y apreciados de la época, producidos en Puebla, y las minas obsidianas, albastroy, otros minerales de vital importancia para la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos. Estos productos eran intercambiados con otros pueblos por mercancía de la cual los teotihuacanos no disponían en su área de influencia directa. Teotihuacán, además, fungía como gran intermediario entre las diferentes regiones de Mesoamérica. La importancia de las rutas comerciales controladas por los teotihuacanos está reflejada en el crecimiento de la población en el área norte de México, que durante esta época queda integrada en la civilización mesoamericana. Teotihuacán era una ciudad cosmopolita y multitécnica. En ella se han encontrado indicios de presencia oaxaqueña y de los pueblos del Golfo, que ocupaban barrios anteriores de la ciudad. De igual manera, es patente la presencia teotihuacana en Monte Albán y en Tikal, corazón de área maya, que por aquel tiempo vivía su primer periodo del apogeo. Las principales actividades económicas fueron la agricultura. Tenía gran actitud de magueyes y de cactus,
pero sembraban maíz, frijol, calabaza, chile, etc. El comercio fue otra actividad que tuvo un enorme desarrollo en Teotihuacán, y los gobernantes alentaron la producción artesanal de los alfareros, ebanistas y talladores para que fabricaran piezas para el consumo del pueblo y para el intercambio comercial de los pueblos. Esta fue originalmente de corte teocrático, es decir, los sacerdotes dirigían al Estado porque se creían que era de procedencia divina. Estos tenían gran autoridad sobre los habitantes, ya que al ser respaldados por las divinidades podrían crear nuevas leyes. Hacia el año 600 comenzó el proceso de declinación de Teotihuacán. Clásico tardío. Este hecho marca el inicio del Clásico tardío, caracterizado por la época del gran florecimiento de las culturas maya y zapoteca, y las modificaciones en el panorama político del centro, que afectaron a Mesoamérica entera. La civilización maya comparte muchas características con otras civilizaciones mesoamericanas, debido al alto grado de interacción y difusión cultural que caracteriza a la región. Los avances culturales como la escritura, epigrafía y el calendario no se originaron con los mayas, sin embargo, su civilización plenamente los desarrollados. Los mayas vivieron en el sur y sureste de México, que corresponden a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriente de Chiapas, Puebla, y en partes de Guatemala, Honduras, Belice. Este extenso territorio comprendía aproximadamente 350,000 kilómetros cuadrados. Con la decadencia consumida de Teotihuacán en 750, las ciudades mayas también entraron en crisis. Se especula con una combinación de desórdenes políticos en el contexto de un desajuste climático puso en jaque a los gobernantes de muchas ciudades de la región. De esta manera, la cultura maya clásica encontró su fin hacia el año 800. Sin embargo, recién demuestra que no hubo problemas climáticos, sino guerras internas entre ciudades y gobernantes, lo que obligó a los pobladores a huir y establecerse en diversas regiones. Aprovechando la debilidad de las metrópolis, varias ciudades cobraron fuerza y tomaron posiciones centrales en las rutas de intercambio que sostenían la hegemonía de Teotihuacán. En este panorama surgieron centros regionales en el centro de México. Xochicalco, en Morelos, controlaban el comercio en el área maya. Cholula, en Puebla, Tlaxcala, hacía lo propio con lo sureste. Teotenaco, con el occidente de México. El creciente poder de estas ciudades y otros como Cacaxtla y Cantona terminó por estrangular a Teotihuacán, que colapsó hacia el año 750. Este periodo es conocido como epiclásico y se trata de una época de fuertes desórdenes y reacomodos políticos y culmina con las primeras inmigraciones de los pueblos del norte de México, en las cuales venían los nahuas, motivados por las sequías prolongadas que arruinaron las sociedades agrícolas de la región. Los mismos centros regionales que rivalizaron esta época fueron construidos con el aporte de pueblos migrantes. De esta manera, la civilización mesoamericana los primeros 400 años del periodo y coincide con la época de mayor apogeo de Teotihuacán. Durante este periodo se consolidó el proceso de urbanización que se observa desde el preclásico tardío. De esta suerte nacieron ciudades como Cholula, en el valle de Puebla, Tlaxcala, Tikal y Calakmul, en el área maya. Las obras hidráulicas que permitieron la alta eficiencia de la agricultura mesoamericana también estaban bien desarrolladas en esta época. La escena histórica fue dominada por los teotihuacanos, que convirtieron a su ciudad en el centro de una amplia red de intercambios comerciales que involucraban especialmente a todos los pueblos mesoamericanos y de Oasiamérica, de los cuales se obtenía la turquesa, uno de los artículos
suntuarios más característicos de la civilización mesoamericana. Los teotihuacanos monopolizaban la distribución de la cerámica anaranjada delgado, uno de los más finos y apreciados de la época, producidos en Puebla, y las minas obsidianas, albastroy, otros minerales de vital importancia para la vida cotidiana de los antiguos mesoamericanos. Esos productos eran intercambiados con otros pueblos por mercancía de la cual los teotihuacanos no disponían en su área de influencia directa. Teotihuacán, además, fungía como gran intermediario entre las diferentes regiones de Mesoamérica. La importancia de las rutas comerciales controladas por los teotihuacanos está reflejada en el crecimiento de la población en el área norte de México, que durante esta época queda integrada en la civilización mesoamericana. Teotihuacán era una ciudad cosmopolita y multitécnica. En ella se han encontrado indicios de presencia oaxaqueña y de los pueblos del Golfo, que ocupaban barrios anteriores de la ciudad. De igual manera, es patente la presencia teotihuacana en Monte Albán y en Tikal, corazón de área maya, que por aquel tiempo vivía su primer periodo del apogeo. Las principales actividades económicas fueron la agricultura. Tenía gran actitud de magueyes y de cactus, pero sembraban maíz, frijol, calabaza, chile, etc. El comercio fue otra actividad que tuvo un enorme desarrollo en Teotihuacán, y los gobernantes alentaron la producción artesanal de los alfareros, ebanistas y talladores para que fabricaran piezas para el consumo del pueblo y para el intercambio comercial de los pueblos. Esta fue originalmente de corte teocrático, es decir, los sacerdotes dirigían al Estado porque se creían que era de procedencia divina. Estos tenían gran autoridad sobre los habitantes, ya que al ser respaldados por las divinidades podrían crear nuevas leyes. Hacia el año 600 comenzó el proceso de declinación de Teotihuacán. Clásico tardío. Este hecho marca el inicio del Clásico tardío, caracterizado por la época del gran florecimiento de las culturas maya y zapoteca, y las modificaciones en el panorama político del centro, que afectaron a Mesoamérica entera. La civilización maya comparte muchas características con otras civilizaciones mesoamericanas, debido al alto grado de interacción y difusión cultural que caracteriza a la región. Los avances culturales como la escritura, epigrafía y el calendario no se originaron con los mayas, sin embargo, su civilización plenamente los desarrollados. Los mayas vivieron en el sur y sureste de México, que corresponden a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriente de Chiapas, Puebla, y en partes de Guatemala, Honduras, Belice. Este extenso territorio comprendía aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados. Con la decadencia consumida de Teotihuacán en 750, las ciudades mayas también entraron en crisis. Se especula con una combinación de desórdenes políticos en el contexto de un desajuste climático. Americana reforzó su carácter multitécnico. El periodo posclásico abarca desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1521, cuando Hernán Cortés conquista México, Tenochtitlán, y empieza la colonia de la Nueva España. Están divididas en dos partes: el periodo posclásico temprano, del año 900 al 1100 después de Cristo, y el periodo posclásico tardío, de 1100 al año 1521 después de Cristo. El periodo posclásico temprano está conformado por muchas migraciones desde el norte de Mesoamérica, mejor conocidos como las chichimecas
Han surgido nuevas civilizaciones y algunas se han mantenido después de los teotihuacanos, que son los tlaxcaltecas, conocidos por su gran rivalidad contra los aztecas, los mixtecos, que abarcan en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, los toltecas, que abarcan el estado de Hidalgo y su ciudad más importante fue Tula. Los toltecas fueron influenciados de otros pueblos como los mayas y los mixtecos, los que llevó usarlos de casi la misma forma. Los toltecas fueron influenciados de otros pueblos como los mayas y los mixtecos, lo que llevó a usarlos de casi la misma forma. Los modelos más importantes fueron los atlantes de Tula, representados como guerreros. Como todos los demás, tenían centros ceremoniales, juego de pelota y su religión era politeísta. Trabajaban mucho con la obsidiana y la turquesa. Los toltecas abandonan la ciudad. Los mixtecas, conocidos como, compartieron muchas cosas con sus vecinos, los zapotecas. En este periodo la población aumentó mucho y se duplicó el número de localidades de la Mixteca Alta. Los Ñu son pueblos que se relacionaban políticamente con otros. Luego se conformaba una red que se llamaba Yuhuitlacli, que consistía en la unión matrimonial de los nobles con el propósito de hacer alianzas con otros pueblos. El periodo posclásico tardío conformaba dos culturas importantes. Los tarascos o puripechas desarrollaron en la región de Michoacán. Los mexicazo o aztecas, que ocuparon muchos territorios en Mesoamérica, y el más importante en este periodo. Los primeros tenían un gobierno teocrático y monárquico, además de tener una religión politeísta. Se mantuvieron hasta un poco después de la caída de los aztecas. Los segundos son los más destacados debido a su sometimiento contra otros pueblos, su ejército, sus edificaciones y su gran territorio. Su capital fue México Tenochtitlán, que está en un islote rodeado del lago de Texcoco. Su gobierno era teocrático. El jefe supremo fue Tlaloani y los sacerdotes. Su religión era politeísta. Los aztecas conformaron una alianza con Tlacopa y Texcoco, que fue conocido como la Triple Alianza. Hacía sacrificios humanos. El posclásico es el contexto histórico en el que florecieron pueblos como los mexicas y toltecas en el centro, los mixtecos en Oaxaca, los tarascos en el occidente, los huastecos en el norte de la llanura del Golfo de México, los mayas en la península de Yucatán y el altiplano occidental de Guatemala, y los pipiles en América Central. Características generales del posclásico mesoamericano. Las sociedades del periodo posclásico mesoamericano, comprendido del año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo, siguieron desarrollándose sobre las mismas bases materiales que en tiempos anteriores. Esto quiere decir que la base de la economía siguió siendo la agricultura, sobre todo de temporal. Algunas regiones poseían mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de irrigación que produjeran mejores resultados agrícolas. Por ejemplo, en las riberas de los ríos o de los lagos, algunas zonas con humedad baja desarrollaron también sistemas hidráulicos, con el propósito de aprovechar mejor los recursos hídricos existentes. Por ejemplo, en Texuco se construyeron acueductos que sirvieron para llevar agua desde los manantiales de la Sierra Nevada. Tanto la población como las zonas similares se realizaron en Loma de la Coyotera, en la región oaxaqueña. Mientras tanto, en Yucatán se desarrolló un sistema de cisternas superficie, llamadas chultunes, que tenían por objetivo la recolección de agua de lluvia y su almacenamiento.
De los vestigios que encontramos en nuestra actualidad es de la cultura náhuatl, la cual deriva de otra cultura conocidos como los mexicas, y los vemos más notorios en nuestros pueblos, desde la forma de organización en nuestras iglesias, por ejemplo, los fiscales y mayordomos, las tradiciones, los bailes, la música y el idioma náhuatl. Este a su vez se divide en tres tipos: náhuatl central, clásico y oriental. Así pues, sonrisa, colores, vestimenta, gastronomía forman parte de la hermosa cultura de lo que es Puebla. Padre, mandamos un saludo cordial de parte de mis compañeros y esperemos que le guste. Padre, le mando también un saludo de mi parte y esperemos que este video le haya sido agradable y que el esfuerzo que realizamos entre los tres compañeros haya sido de buen provecho.